El secreto de Pentecostés. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés? Un evento que transformó a hombres temerosos en predicadores audaces y que cambió el curso de la historia de la humanidad. En ese momento, el Espíritu Santo les dio el poder y la valentía para proclamar el Evangelio a las multitudes, y miles creyeron en Jesús, marcando el inicio de la iglesia cristiana. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Esos discípulos, que habían sido testigos de la vida y la muerte de Jesús, se convirtieron en agentes de la misión divina. Su testimonio, lleno de fe y amor, inspiró a los demás a seguir los pasos de Cristo. El Pentecostés demostró que Dios habita en quienes lo aceptan, equipándose para cumplir su misión en la tierra. Si deseas descubrir cómo puedes experimentar este tipo de transformación en tu vida, sigue leyendo. El Espíritu Santo no solo transformó a los discípulos, sino que también les dio el don del lenguaje, permitiéndoles comunicarse con personas de diferentes culturas y idiomas. De esta manera, el Evangelio se extendió a todos los confines de la tierra, y la iglesia cristiana se convirtió en una comunidad universal. Si deseas conocer más sobre cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida y la de tus seres queridos, no te pierdas esta oportunidad. En resumen, el día de Pentecostés es un ejemplo de cómo Dios puede transformar vidas y cambiar el curso de la historia. Si deseas experimentar un cambio similar en tu vida, debes recibir el Espíritu Santo en tu corazón y permitir que te guíe en tu camino espiritual. Esperamos que este mensaje te haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la fe y la transformación en tu vida. En el contexto de la espiritualidad, el día de Pentecostés es un suceso clave en la historia del cristianismo, donde los discípulos experimentaron una transformación profunda. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos se reunían en Jerusalén, temerosos y sin saber qué hacer. Sin embargo, con la llegada del Espíritu Santo, todo cambió. Los discípulos estaban llenos de poder y valentía, y empezaron a hablar en diferentes idiomas, predicando el Evangelio a las multitudes. Este evento no solo marcó un cambio en los discípulos, sino que también demostró la capacidad de Dios para transformar vidas. Los discípulos, que antes eran temerosos y dudosos, se convirtieron en predicadores audaces y testigos de la fe. Ese día, miles de personas creyeron en Jesús y se convirtieron en seguidores de la fe cristiana. La iglesia cristiana nació ese día, y desde entonces ha sido la plataforma para la difusión del Evangelio y la misión de Dios en la tierra. La importancia del día de Pentecostés radica en que demostró que Dios puede transformar vidas y que su Espíritu puede habitar en los corazones de los creyentes. Esto nos enseña que no estamos solos en nuestra fe, sino que tenemos un compañero divino que nos guía y nos fortalece. Además, el día de Pentecostés nos recuerda que la fe no es solo una creencia, sino una experiencia viva que puede transformar nuestras vidas y cambiar el mundo. En resumen, el día de Pentecostés es un suceso clave en la historia del cristianismo que nos enseña la importancia de la fe y la transformación que Dios puede realizar en nuestras vidas. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe y que podemos contar con el apoyo y la guía del Espíritu Santo en nuestra misión en la tierra. ¿Qué te parece si te unes a nuestra comunidad para profundizar en el significado del Pentecostés y cómo transformó a los discípulos? Compartir tus pensamientos y experiencias puede ser un gran motor para tu crecimiento espiritual. Al dejar un comentario o escribiéndonos, podrás conectarte con otros que también buscan profundizar en su fe. Tu participación es crucial para seguir aprendiendo juntos. En el contexto de la espiritualidad, el día de Pentecostés es un evento relevante que nos recuerda la transformación que puede ocurrir en nuestra vida cuando recibimos el Espíritu Santo. En este día, los discípulos experimentaron un cambio radical, pasando de ser personas temerosas a predicadores audaces que compartían el Evangelio con las multitudes. Al reflexionar sobre este evento, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida y experimentar una transformación similar? La respuesta es simple, mediante la oración y la dedicación a Dios. Debemos crear un espacio en nuestra vida para la oración y la meditación, y pedir al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Al hacerlo, podemos experimentar una mayor confianza y valentía para compartir el Evangelio con los demás. Para aplicar esta lección en nuestra vida, podemos establecer un plan de oración y meditación regular. Podemos comenzar con 10 minutos al día y aumentar gradualmente el tiempo según sea necesario. También podemos buscar un grupo de oración o un mentor espiritual que nos guíe en nuestro camino hacia la transformación. Al recibir el Espíritu Santo, podemos experimentar una mayor paz y gozo en nuestra vida. Podemos sentir que estamos llenos de la presencia de Dios y que estamos preparados para cumplir su misión en la tierra. Para concluir, el día de Pentecostés es un recordatorio de la importancia de recibir el Espíritu Santo y de experimentar una transformación en nuestra vida. El Pentecostés es un momento decisivo en la historia de la iglesia cristiana, donde el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, transformándolos de manera radical. Sin embargo, este evento no solo cambió la vida de los discípulos, sino que también plantea un problema crucial que requiere nuestra atención inmediata.
¿Cómo podemos mantener viva la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias? La realidad es que muchos cristianos hoy en día se sienten distanciados de Dios y de la iglesia, perdiendo la pasión y la motivación para vivir una vida de fe. Esto se debe en parte a la falta de comprensión y aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. Debido a esto, muchos cristianos se sienten vacíos y desanimados, sin sentido de propósito ni dirección. El Pentecostés nos recuerda que Dios no solo nos llama a creer en Él, sino también a recibir su Espíritu en nuestras vidas. Sin embargo, esto requiere una respuesta activa y consciente de nuestra parte. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir y a recibir el don del Espíritu Santo, que nos da el poder y la valentía para vivir una vida de fe auténtica. Es hora de que nos preguntemos, ¿estoy dispuesto a recibir el Espíritu Santo en mi vida y a dejar que me transforme de manera radical? ¿Estoy dispuesto a dejar ir mi ego y mis prejuicios y a recibir la guía y la dirección de Dios? Si es así, entonces es hora de que nos acerquemos a Dios con fe y esperanza, y que le pidamos que nos llene de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema fundamental en la espiritualidad cristiana, y el día de Pentecostés es un episodio clave en la historia de la Iglesia. Según el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén y esperaban el regreso de su Maestro. Sin embargo, después de esperar durante 50 días, comenzaron a sentir la falta de Jesús y se sintieron desanimados. Fue en este momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, llenándose de poder y valentía. Esto los transformó de hombres temerosos a predicadores audaces, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando el Evangelio a las multitudes. La Biblia describe este evento como un ruido como de un viento que sopla y griega lenguas como de fuego, Hechos 2:2-3. El Espíritu Santo no solo dio a los discípulos el poder de hablar en diferentes idiomas, sino también les dio la sabiduría y la compasión para predicar el Evangelio con autoridad. Según el apóstol Pedro, el Espíritu Santo les permitió hablar no a la sabiduría de los hombres, sino a la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:13. El día de Pentecostés no solo marcó un cambio en los discípulos, sino también en la humanidad. Mostró que Dios habita en quienes lo aceptan y equipa para cumplir su misión en la tierra. En ese momento, miles de personas creyeron en Jesús y se convirtieron en seguidores de la Iglesia. Ese día, la Iglesia cristiana nació y comenzó su ministerio en el mundo. El día de Pentecostés es un evento clave en la historia de la Iglesia cristiana, en el que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús, llenándose de poder y valentía. Ese día, los discípulos se convirtieron en predicadores audaces, hablando en diferentes idiomas y proclamando el Evangelio a las multitudes. Es un ejemplo práctico de cómo el Espíritu Santo puede transformar vidas y equipar a los creyentes para cumplir la misión de Dios en la tierra. Para aplicar este evento en nuestra vida espiritual, podemos reflexionar sobre cómo podemos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos hacerlo a través de la oración y la meditación, pidiendo a Dios que nos llene de su Espíritu y nos dé la valentía para compartir el Evangelio con otros. También podemos leer la Biblia y estudiar sobre el papel del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y en la Iglesia cristiana. Además, podemos recordar que el Espíritu Santo no solo es para los discípulos originales, sino que también está disponible para nosotros hoy en día. Podemos recibir su poder y valentía para compartir el Evangelio y para cumplir la misión de Dios en la tierra. Es importante recordar que el Espíritu Santo es un don de Dios, y que podemos recibirlo a través de la fe y la oración. En el contexto de la espiritualidad, el día de Pentecostés es un recordatorio de que Dios está siempre presente y activo en nuestras vidas. Es un llamado a recibir su Espíritu y a permitir que nos transforme y nos dé la valentía para compartir el Evangelio con otros. Al recibir el Espíritu Santo, podemos experimentar una mayor conexión con Dios y una mayor capacidad para cumplir su misión en la tierra. En conclusión, el día de Pentecostés es un evento importante en la historia de la Iglesia cristiana que nos recuerda que el Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy en día. Podemos recibir su poder y valentía a través de la fe y la oración, y podemos permitir que nos transforme y nos dé la capacidad para compartir el Evangelio con otros. En ese momento, los discípulos experimentaron un cambio radical, que los transformó de hombres temerosos en predicadores audaces. Según el Evangelio de Lucas, después de la descensión del Espíritu Santo, Pedro se levantó y arengó a la multitud, proclamando el Evangelio de Jesús. La gente escuchó con atención y creyó en Jesús, y alrededor de 3. Este evento marcó el inicio de la Iglesia cristiana, y desde entonces, los creyentes han estado llamados a seguir los pasos de los discípulos, predicando el Evangelio y llevando la luz de Jesús a las naciones. El Pentecostés demostró que el Espíritu Santo está siempre disponible para los creyentes, y que Dios nos ha dado el poder para cumplir su misión en la tierra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, se describe cómo los discípulos se unieron para celebrar el Pentecostés, y cómo el Espíritu Santo les dio el don de lenguas, para que puedan predicar en diferentes idiomas. Esto demostró que el Espíritu Santo es un don universal, que puede ser experimentado por cualquier creyente que lo busque.
El Pentecostés también nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da la valentía para predicar el Evangelio, y que es el que nos da el poder para cumplir la misión de Dios en la tierra. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: «Yo les enviaré al Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho». En conclusión, el Pentecostés es un recordatorio de que el Espíritu Santo está siempre disponible para los creyentes, y que Dios nos ha dado el poder para cumplir su misión en la tierra. Es un llamado a todos los creyentes a unirse y a predicar el Evangelio, y a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La celebración de Pentecostés es un evento clave en la espiritualidad cristiana, donde el Espíritu Santo se manifestó de manera tangible en la vida de los discípulos. Según el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén y esperaban la llegada del Espíritu Santo, como lo había prometido Jesús, Hechos 1, 4-5. De repente, un viento fuerte sopló y se vieron rodeados de lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, Hechos 2, 2-3. Este evento, conocido como Pentecostés, transformó a los discípulos de hombres temerosos y asustados en predicadores audaces y valientes. Fue como si el Espíritu Santo les hubiera infundido un nuevo propósito y confianza para proclamar el Evangelio. En ese momento, miles de personas que se reunían en Jerusalén creyeron en Jesús y se convirtieron al cristianismo, Hechos 2:41. La importancia de Pentecostés radica en que demostró que el Espíritu Santo está vivo y activo en la vida de los creyentes. No solo eso, sino que también muestra que Dios puede transformar la vida de las personas, convirtiéndolas en instrumentos de su misión en la tierra. Según el pastor y teólogo Billy Graham, Pentecostés es un recordatorio de que el Espíritu Santo está dispuesto a transformar nuestras vidas y a usarlos como instrumentos para proclamar el Evangelio. Además, Pentecostés es un llamado a la fe y a la obediencia. Los discípulos no esperaron a que el Espíritu Santo los visitara, sino que se reunieron y oraron para recibir la manifestación del Espíritu Santo. Esto nos enseña que la fe y la obediencia son fundamentales para recibir la transformación que el Espíritu Santo nos ofrece. En resumen, Pentecostés es un evento que nos recuerda la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Demuestra que Dios puede transformar la vida de las personas y que el Espíritu Santo está dispuesto a usarlos como instrumentos para proclamar el Evangelio. Es un llamado a la fe y a la obediencia, y nos enseña que la transformación es posible cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Es hora de profundizar en la importancia de los insights accionables en el contexto del Espíritu Santo y su transformación en los discípulos en Pentecostés. La transformación de los discípulos no fue solo un cambio emocional, sino que fue una experiencia profunda para los equipos para cumplir con la misión de Dios en la tierra. En ese momento, los discípulos pasaron de ser hombres temerosos a predicadores audaces, y su testimonio impactó a miles de personas que creyeron en Jesús. Es importante destacar que la experiencia de Pentecostés no fue solo un suceso aislado, sino que fue el inicio de la iglesia cristiana, que desde entonces ha sido testigo de la presencia y la actividad de Dios en la tierra. Los expertos en espiritualidad han destacado que la transformación de los discípulos en Pentecostés fue posible gracias a la presencia del Espíritu Santo, que les dio el poder y la valentía para compartir el Evangelio con las multitudes. Al aceptar la presencia de Dios en sus vidas, los discípulos fueron capaces de cumplir con la misión de Dios, y su testimonio sigue inspirando a personas en todo el mundo. En el contexto de la espiritualidad, es importante recordar que la transformación es un proceso que requiere la aceptación de Dios en nuestras vidas y la disposición para cumplir con su misión en la tierra. La experiencia de Pentecostés nos muestra que, cuando aceptamos la presencia de Dios, podemos experimentar una transformación profunda que nos da el poder y la valentía para compartir el Evangelio con las demás personas. Es importante destacar que la transformación de los discípulos en Pentecostés no fue solo un suceso aislado, sino que ha sido un modelo para la iglesia cristiana a lo largo de la historia. En conclusión, la transformación de los discípulos en Pentecostés es un ejemplo de cómo la presencia del Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas y darnos el poder y la valentía para cumplir con la misión de Dios en la tierra. Es importante recordar que la transformación es un proceso que requiere la aceptación de Dios en nuestras vidas y la disposición para cumplir con su misión en la tierra. El día de Pentecostés es un momento crucial en la historia de la iglesia cristiana, en el que el Espíritu Santo transformó a los discípulos de Jesús. Esta experiencia los llenó de poder y valentía, convirtiéndolos en predicadores audaces que compartían el Evangelio con las multitudes. En este contexto, es importante recordar que el Espíritu Santo sigue siendo activo en la vida de los creyentes, equipándose para cumplir la misión de Dios en la tierra. Al reflexionar sobre el día de Pentecostés, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la oración, la fe y la confianza en Dios. Vemos cómo los discípulos, inicialmente temerosos y sin coraje, se convirtieron en testigos poderosos del Evangelio de Jesús. Esto nos recuerda que, al recibir el Espíritu Santo, podemos experimentar un cambio profundo en nuestras vidas, convirtiéndonos en instrumentos efectivos para la obra de Dios. Si queremos experimentar un cambio similar en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a recibir el Espíritu Santo y a permitir que nos transforme.
Esto implica una mayor fe, una mayor oración y una mayor confianza en Dios. Debemos estar dispuestos a arriesgar y a tomar riesgos para compartir el Evangelio con los demás. En conclusión, el día de Pentecostés es un llamado a la acción para que experimentemos un cambio profundo en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a recibir el Espíritu Santo y a permitir que nos transforme, equipándonos para cumplir la misión de Dios en la tierra. ¿Estás listo para experimentar un cambio en tu vida? ¿Estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo y a permitir que te transforme? Empieza hoy mismo a orar y a confiar en Dios. En ese día, Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándose de poder y valentía. Fue un momento que transformó a los hombres temerosos en predicadores audaces, capaces de hablar en diferentes idiomas y proclamar el Evangelio a las multitudes. Ese día, miles creyeron en Jesús, marcando el inicio de la iglesia cristiana. La experiencia de Pentecostés nos enseña que, cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas, podemos ser transformados de dentro hacia afuera. No solo nos da el poder para hablar en lenguas, sino para comunicar el amor y la misericordia de Dios a los demás. Es un llamado a todos los creyentes a experimentar la transformación que Dios puede hacer en nosotros, equipándonos para cumplir su misión en la tierra. El Espíritu Santo no solo cambió a los discípulos, sino que también cambió la historia. Al mostrar que Dios habita en quienes lo aceptan, nos recuerda que somos hijos de Dios y que tenemos un papel importante que desempeñar en la construcción del reino de Dios. Es un llamado a todos a dejar nuestra insignificancia y a crecer en la fe, para ser instrumentos del Espíritu Santo en el mundo. La transformación que experimentamos en Pentecostés es un llamado a vivir una vida auténtica, comprometida con el Evangelio y con el amor de Dios. Viva el Espíritu Santo en nosotros y en nuestro mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.